introducción, Perdón, ¿puedes devolver la diapositiva anterior? sí, claro que sí, profe. Ya, es historia de la neurocirugía. Perfecto. ¿Sigan? Listo. Entonces, sí. Entonces, pues a manera de introducción, tenemos que la neurocirugía, el campo de la neurocirugía realmente es un área que se ha desarrollado recientemente, principalmente a finales del siglo XIX. Pero sus orígenes se remontan desde el Homo sapiens. Realmente se han encontrado en estudios, pues, trepanaciones de cráneos humanos de más de 10.000 años. Y generalmente se ha asociado estos hallazgos a lesiones por caídas, conflictos, batallas y traumas. Realmente los cirujanos greco-romanos, ¿sí? Eh, describieron, ¿sí? Como por ejemplo Galeno de Pergamo, utilizó pues el botín de guerra y a los gladiadores para aprender como tal humanidades. Posteriormente, pues con el desarrollo de la anestesia, la antisepsia y la localización cerebral, para que, o sea, tuvieron que pasar más de 40 años para poder realizar una práctica pues más cercana a lo que hacemos en la actualidad. Antes pues del periodo como de la antisepsia, casi el 85% de los pacientes fallecían por algún tipo de sepsis. Y tenemos que en la neurocirugía moderna como tal se vino a desarrollar pues a principios del siglo XX con Harvey Cushing. En conclusión, realmente el pasado dio como las pautas para seguir como avanzando en la neurocirugía moderna y dar las bases para la neurocirugía que practicamos en el momento, funcional y mínimamente invasiva. Siguiente. Bueno, entonces, dentro de los puntos claves, pues en la charla voy a desarrollar como varias periodos o épocas y los aportes que hubieron en cada etapa, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un periodo prehistórico, ¿sí? Luego vamos a pasar al Antiguo Egipto, al periodo clásico, el escolástico, la Edad Media, el Renacimiento y un recorrido del siglo XVII hasta siglo XX y XXI. ¿Listo? Entonces, bueno, como acá tenemos la neurocirugía avanzó a medida que los cirujanos obtuvieron como una mayor comprensión tanto de la anatomía como la fisiología del sistema nervioso, que ese pues es lo que se sigue haciendo pues actualmente. Tenemos que este concepto realmente fue como como fue claramente aportado por William Close, ¿sí? En el 1600. Este cirujano, ¿sí? En la época en la que pues, se desarrolló, él, él describe que realmente los maestros, como dice acá, los maestros, profesores elegidos como para desempeñar una cirugía, debe tener corazón de león, una mano de dama y un ojo de halcón para realizar esta pues, profesión. Y eso, por eso no le resta importancia pues, a la cirugía. Lo mismo dice Hipócrates, ¿sí? Que realmente ninguna lesión de la cabeza debe considerarse trivial. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el periodo prehistórico. Entonces, en el periodo prehistórico se han descrito en algunas culturas, principalmente en algunas comunidades peruanas, que existen muchos cráneos que han evidenciado trepanaciones. En ese tiempo se podía pues encontrar trepanaciones no solo con orificios, sino por raspado, ¿sí?
Entonces, en esta imagen, pues lo que se observa es un cráneo, ¿sí? Con una trepanación, pero en forma de raspado en la región frontal izquierda. Esta técnica, pues, se realizaba con esos como lijas o limas que se observan acá, que se llamaban tumis, ¿sí? Este espécimen, pues, fue hallado, o bueno, data del año 800 o 1100 después de Cristo. ¿Listo? Entonces, sin embargo, esto solo fue escrito hasta por Paul Broca, que realmente a mediados del 19 especula que este procedimiento fue realizado, no sabe si por condiciones médicas o religiosas, pero no hay como una etiología de por qué hicieron ese raspado en la región frontal izquierda. Siguiente. Ya en el Antiguo Egipto, pues aparece uno de los primeros documentos conocidos, que es el papiro de Edwin Smith, que resulta que este fue pues escrito en el año 2600 antes de Cristo, ¿sí? Por Imhotep. Imhotep, pues en ese tiempo, pues era considerado casi que una deidad hasta posterior a su muerte. Y pues en sus papiros tiene descripciones de lesiones en cuero cabelludo, en cráneo, y también introduce unas técnicas para reducir esas lesiones. Ese papiro, pues también tiene, tiene varios capítulos en donde describe también extirpación de tumores, aparte del trauma y drenaje de abscesos, que son como las patologías que más se manejaban en ese tiempo. Pues en cuanto al papiro, pues dice que mide 15 pies de largos y 1 pie de ancho, ¿sí? Y está escrito en escritura hierática, que es como un resumen de jeroglíficos. Siguientes. Bueno. Después de este periodo sigue como el periodo clásico, que incluye el periodo griego y bizantino de la neurocirugía. Entonces, aquí estábamos observando una imagen del templo de Asclepio, ¿sí? Que queda en la isla Kos, donde es el nacimiento de Hipócrates. Entonces, a partir de allí nacen pues todo lo que es la medicina hipocrática. Siguiente. Bueno. En la escuela hipocrática tenemos que pues hay una evolución realmente de la cirugía neurológica con toda la fundación de Alejandría y se hacen por primera vez la disección anatómica abierta, ¿sí? En conferencias formales. Entonces, en este periodo se describen las primeras lesiones neurológicas resultantes del campo de batalla, ¿sí? Hipócrates dividió las lesiones en la cabeza en 5 categorías, dependiendo de la característica de la fractura. Pues dice si es lineal, si es deprimida, si tiene contragolpe o contusión, ¿sí? Y presenta los primeros como aspectos técnicos del proceso de trepanación, ¿sí? Y en en una de sus descripciones hace como un aforismo a lo que sería una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Él describe que cuando las personas, pues allí lo puse como subrayado, cuando las personas gozan de buena salud y sufren un repentino dolor de cabeza, se tumban sin habla y sin respirar y mueren en 7 días. Entonces, eso pues lo asemeja a lo que sería la clínica de una hemorragia subaracnoidea. Siguiente. Bueno.
Otro, pues, hacedor en esa época sería Herófilo, de Calcedonia. Pues él era, pues, hacía parte de la comunidad pues, de la misma línea de Hipócrates, ¿sí? Y junto a Galeno desarrollan todo lo que es la nomenclatura anatómica, ¿sí? Que era necesaria como para ubicar las lesiones y para, pues, definir el tratamiento. Él fue el primero en diferenciar un tracto motor y uno sensitivo, y detalló la anatomía de, pues, lo inicial de lo que sería el sistema ventricular y los senos venosos. Tanto así que la descripción de la confluencia de los senos, o sea, la tórcula de Herófilo, pues proviene de sus investigaciones, de su nombre. Además, ¿sí? También describió también lo que era el plexo coroide, ¿sí? Él también denomina plexo coroide como tal por su similitud a las membranas vasculares del corión, ¿sí? Entonces, pues hace esa primera descripción. Bueno, eso ya lo sabemos. Como todo, es pues la evolución de la neurocirugía es como una práctica, error, negación y vuelve. Entonces, él también, pues, tuvo errores en sus descripciones. Y una de esas es la rete mirabili. Resulta que él, pues, describía una rete mirabilis que era como una red de vasos que estaban en la base del cráneo, ¿sí? Esta red de vasos, pues, él no era típica del ser humano, realmente era más típica de los animales que tienen, ¿cómo se les dice? Ungueados, que tienen cascos en las patas. Más adelante, pues casi 1500 años después, se describe que esto no existe en humanos, pero durante todo ese tiempo se creyó en la rete mirabile que era en humanos. Lo que dicen es que esa rete mirabile podía corresponder a los senos cavernosos. Siguiente. Bueno. Seguimos con Celsus. Realmente Celsus no era médico, no era cirujano, pero tampoco era pues un médico como de cabecera, pero era muy intelectual y era un enciclopedista médico. Entonces, él lo que hizo fue recopilar todos los escritos importantes de ese tiempo, ¿sí? Y pues incluía obviamente todo lo que era la escuela de Hipócrates, Asclepiade y pues las escuelas de Alejandría. Y pues creó un libro titulado Red de Medicina, ¿sí? Que se considera uno de los más importantes documentos médicos tempranos después de los escritos, pues, hipocráticos. Pues él realmente recomendó siempre al cirujano, después de toda su recopilación, operar siempre el lado donde el paciente refería mayor dolor, ¿sí? Y observó que debería colocarse el trépano en el sitio donde, pues, se localizaba el dolor, ¿sí? Entonces, allí vemos una página del libro y, pues, su retrato. Siguiente. Bueno. Seguimos con Galeno. Galeno de Pérgamo. Tenemos que, pues, su nombre proviene de galenos, que realmente significa tranquilidad, serenidad. Pues fue uno de los personajes más destacados, ¿sí? Que llevaba la doctrina de Hipócrates, y realmente comenzó a escribir desde muy temprano. Lo que describen es que desde los 13 años ya estaba escribiendo. Y hizo muchos aportes a la literatura, tanto médica como filosófica, matemáticas, gramáticas. Entonces, dentro de sus aportes tenemos que él llega a diferenciar entre pía madre y dura madre,
¿sí? Hizo las primeras descripciones del cuerpo calloso, del sistema ventricular, de la glándula pineal, pituitaria, el infundíbulo y el acueducto de Silvio, ¿sí? Tenemos que, bueno, él también, pues como sabemos, también hizo una aproximación, ¿sí? Al agujero de Monro, pues cuando hizo la descripción del sistema ventricular, pero realmente el Monro fue descrito, pues, en últimas como en el 1700, pero hizo una aproximación. Y en su libro, que vemos allí como la portada, que se llama Partium Corporis Humani, este libro, él describe 11 de los 12 nervios craneales, ¿sí? Pero realmente él pensaba que eran 7, por lo que habían funciones que eran muy similares, ¿sí? Entonces, hizo también las primeras observaciones de hidrocefalia, en fin, sentó las bases. Siguiente. Y le dio continuidad al error que ya habíamos descrito anterior de la rete mirabilis, o sea, él siguió con ese error. Siguiente. Tenemos a Paulus de Aginetea. Tenemos que él también fue un médico griego, ¿sí? Tiene 7 libros que contiene una sesión, pues, de lesiones de la cabeza y uso del trépano, ¿sí? Además, clasifica las fracturas dependiendo también de su forma, si son fisuras, incisiones, depresiones, y describe la fractura en ping-pong, que es típica en niños, ¿sí? Es interesante porque él, pues, en su técnica quirúrgica, optaba por tapar la oreja, llenaba la oreja del paciente con lana, ¿sí? Para que no sintiera el ruido del trépano. Como sabemos, en toda esta época, pues no había anestesia, ¿no? Entonces, pues eran procedimientos con paciente despierto. Siguiente. Bueno, seguimos con la medicina islámica y árabe. Este periodo, que se llama preescolástico, realmente es un periodo que se considera un periodo muerto en la neurocirugía. Pues no hubo grandes avances y pues para muchos historiadores lo que hicieron fue traducir al árabe la literatura griega, ¿sí? Que se había descrito, y le dieron continuidad a las escuelas hipocráticas y galena. Entonces, no hubo muchos aportes, pero hay ciertos personajes que hicieron pues algunos aportes. Aquí esta imagen pues es muy curiosa porque fue uno de los aportes que pues después se desistió, que hicieron pues los árabes. Entonces tenemos que allí esa imagen lo que muestra es como es Avicena, ¿sí? Uno de los exponentes de esta era, y muestra cómo está aplicando cauterio, ¿sí? En la pierna de un paciente. Entonces, en esta época se fue el aporte. Usaban calor para controlar el sangrado y para hacer incisiones en lugar de bisturí. Entonces, esto era una tortura para el paciente. Entonces, siguiente. Bueno, entonces seguimos con el primer representantes importantes de este periodo, que fue Rasés. Rasés era un médico, ¿sí? Quien su línea era muy leal a todo lo hipocrático, a todas las enseñanzas hipocráticas, y pues tuvo una gran reputación porque escribió temas, introdujo el uso de intestinos de animal como material para suturar, ¿sí? También hizo pues los primeros conceptos o definiciones de conmoción cerebral, ¿sí?
y recomendaba la cirugía para las lesiones penetrantes en cráneo. Entonces, pues para él en este periodo los resultados de las trepanaciones pues fueron fatales. Bueno, y pues obviamente él creía que pues las lesiones en cráneo todas eran devastadoras y que el objetivo de la cirugía era descomprimir el cerebro más que salvarlo. Entonces él era fiel al concepto de que todas las fracturas deprimidas tocaba descomprimirlas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos a Avicena. Este fue otro de los médicos más influyentes en este periodo. Además de médico, era filósofo, ¿sí? Y después de Aristóteles, pues se consideraba que era el segundo médico en su área. Entonces, su primera obra... De Hipócrates. No, pues en esa área, profe, en esa época de que fue la islámica árabe, pues consideraban que el primero era no Hipócrates, sino Aristóteles. Entonces, y colocaban después, ni siquiera Hipócrates, sino a Avicena. Entonces, lo que decían es que pues Avicena realmente, igual Avicena seguía toda la escuela, lo que era Galeno e Hipócrates, él seguía su mismo legado, ¿sí? Y pues él hizo un libro que eran como las reglas de la medicina griega, que tenía las bases de Galeno. Y allí, en ese libro, en esa producción, pues él discute muchos casos neurológicos y pues hace como los primeros, él hace una comprensión clínica muy temprana de la epilepsia y comienza pues a administrar tratamientos médicos con hierbas para tratar la epilepsia, ¿sí? Bueno, aquí pues vemos una imagen que es inédita de Avicena, que lo representa participando en una disección pues, anatómica. Siguiente. Bueno, seguimos con Albucasis o Albucasis. Entonces, Albucasis fue uno de los mejores cirujanos de la época. Realmente él hizo unos escritos, aproximadamente 30 volúmenes, ¿sí? Y hace una discusión muy interesante sobre los pocos progresos de la cirugía aportado por los árabes. Y pues atribuye esa falta de progreso, más que todo es por pues, la imposibilidad de hacer disecciones. Pues lo que dice es que en ese tiempo, pues el calor, la putrefacción de los cadáveres impedía hacer pues disecciones. Entonces, eso limitó el aprendizaje. Entonces, acá lo que vemos en las imágenes es, pues, bueno, la primera imagen sí es de Avicena, ¿sí? Eso es como una ilustración del libro. Avicena, pues, hizo como las primeras también manejos de inmovilización a las lesiones de columna. Entonces, ahí lo que vemos es como ¿cómo se le diría? Como un arnés que inmoviliza toda la columna. Y en la otra imagen sí vemos a Albucasis operando en el campo de batalla sobre un soldado, ¿sí? Se muestra que está como extrayendo una flecha del tórax. Siguiente. Bueno. Entonces, tenemos que realmente durante este periodo también se proporcionaron, o sea, lo positivo, lo que aportaron fue ese diseño novedoso de un trépano, ¿sí? Resulta que no se hunda el cráneo. Esto consistía en colocarle, pues ellos le colocaron como un aro al trépano que
permitía que no hundiera, que se limitara al hueso, ¿sí? Y no lesionara la dura madre. Sin embargo, pues dicen muchos historiadores que estos instrumentos fueron copiados de previos, como los de Pablos de Aginetea. Entonces, pues consideran que fueron plagios. También lo otro es que aplicaba pues albucasis o albucasis, aplicaba unas técnicas bastante crudas, extremadamente crudas, para el manejo del dolor. Por ejemplo, para el dolor de cabeza crónico, aplicó cauterio, ¿sí? En la región occipital sin ingresar al cráneo. Entonces quemaba toda la piel de la región occipital sin lesionar el hueso. Entonces, aquí hay una descripción, ¿sí?, de la fractura en ping-pong que hace Albucasis, ¿sí?, en donde muestra que, en donde describe que la fractura es debido a una caída o golpe de una piedra, ¿sí?, haciendo como una abolladura en la superficie del hueso. Y que ocurre como cuando en un cuenco de bronce, cuando se da un golpe en cuenco de bronce, ¿sí? Y empujándola hacia adentro, ¿sí? Esto es principalmente en huesos blandos, como lo de los niños. Entonces, eso es como las primeras descripciones de la fractura en ping-pong. Siguiente. Bueno, seguimos a la era, pues a la Edad Media, ¿sí? O la medicina medieval escolástica. Esta fue la de mayor, pues tiene como un mayor desarrollo, ¿sí? Porque incluye tanto pensamientos metafísicos, filosóficos, y hace otro tipo de interpretaciones. Entonces, aquí viene como el advenimiento de nuevos conceptos. ¿Sigue, por favor? Entonces, vamos a ver cada uno. Entonces, el primero sería Constantinos Africanos. Él hace parte de la escuela de Salerno, que fue como la principal, la escuela de Salerno fue como la principal fuente de, sería de, pues, intelectos que aportaron o introdujeron muchos, ¿qué sería? O sea, muchos avances, ¿sí? Muchos avances en el área, pues, de la neurocirugía. Entonces, tenemos que de Salerno, uno de los primeros líderes es Constantinos Africanos. Él proporcionó un puente, él unió lo que había aportado la medicina árabe islámica con la europea. Entonces, tradujo muchos manuscritos árabes al latín. Y, pues, en ese momento, cuando hizo esa traducción, consideraron que era un plagiador, pero realmente él aporta unos valiosos datos en cuanto a la reintroducción de la disección anatómica, ¿sí? Él, pues, progresó mucho la descripción y disección anatómica, y cuando no coincidían con los textos antiguos, pues pues él realmente no los discutió, sino que los ignoró, ¿sí? Fue lo único así, pero sí hubo mayores avances en la disección anatómica. Entonces, pues allí se fortaleció todo ese sistema educativo y se desarrolló muchos tratamientos para muchos tratamientos para patologías quirúrgicas. Y en esta época realmente todo este grupo de pues exponentes de la Edad Media tenían una afición a tratar de desplazar los barberos cirujanos y aprendices sin educación de los verdaderos cirujanos o de bata larga, ¿sí? Entonces había esa distinción de cirujanos de bata corta o barberos y cirujanos estudiados de bata larga. Siguiente. Bueno, seguimos con Roger de Salerno, ¿sí?
también fue uno de los primeros escritores del medioevo, ¿sí? Sobre cirugía. Entonces, él fue educado de la escuela de Salerno, siguió muchas prácticas quirúrgicas hipocráticas, ¿sí? Y fue el primero en describir una técnica para comprobar si había desgarro de dura madre y fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto lo hizo a través de, pues, describir la maniobra de Valsalva. No la describió, pero hacía que el paciente contuviera la respiración y observaba, después de la pues, respiración sostenida, la salida de burbujas de aire alrededor del lugar de la fractura, siendo esto un signo claro de fuga del líquido cefalorraquídeo. Entonces fue como el primero en describir esto. También, bueno, también hizo una descripción temprana de un saporífero, pues los saporíferos eran como sustancias que aliviaban o anestesiaban, ¿sí? Aliviaban el dolor o anestesiaban, pero esta mezcla que él usaba, que tenía mandrágoras, Diosciamus y semillas de Levilicum, bueno, que era opio, realmente la ponía, era sobre la frente del paciente, ¿sí? Con pañitos, le aplicaba ese saporífero, pero dicen que no tenía mucho efecto. Realmente lo que de pronto podía ofrecer algún efecto sería el opio, pero no, pues no describen que realmente tuvo algún efecto notorio. Y lo otro es que él era fiel defensor del pus loable, ¿sí? Que en últimas fue un error. Pues él lo que hacía, pues cuando describía el pus loable, era que, o sea, él consideraba que era necesario provocar la supuración de la herida para que se pudiera curar. Entonces, obviamente, ya cuando estamos en la era Lister de la antisepsia, pues se abolió este concepto. Pero eso solo fue hasta el siglo pues, XIX. Tuvieron que pasar casi pues 800 o 700 años para que se inhabilitara esta técnica. Siguiente. Entonces acá traemos otros 3 exponentes medievales, que está Teodorico de Serbia. Él, pues a diferencia de Roger, ¿sí? Pues él sí consideraba que tocaba limpiar la herida, ¿sí? Que tocaba evitar el pus loable. Entonces, él lo que hacía era hacer debridamiento, entonces eliminaba el material contaminado necrótico, hacía un buen cuidado de la herida e hizo un saporífero que, a diferencia del de Roger, este sí tenía efecto en los pacientes, ¿sí? Más que todo por el opio, y lo aplicaba en las fosas nasales, no en la frente. Entonces, él sí lo aplicaba en las fosas nasales y una vez el paciente se dormía, pues realizaba la cirugía. Entonces, eso. El otro era Guillermo de Salicileto, ¿sí? Él fue un italiano, un cirujano italiano, y su contribución como más importante fue descartar el cauterio que usaban los árabes, y a su vez usar pues el bisturí quirúrgico. Entonces, ese fue su aporte más importante, y adicionalmente pues logró distinguir entre lo que era un sangrado arterial de uno venoso en esa época por el chorro del sangrado. El otro exponente, que fue un cirujano también destacado del medioevo, fue Leonardo de Bertapaglia. Entonces tenemos que él se convirtió en uno de los primeros también defensores de la disección, ¿sí? Porque pues decía que esa era la única vía para aprender anatomía. Entonces, sus disecciones incluían criminales que iban a ser ejecutados.
Entonces, hizo muchos aportes en el tratamiento de las fracturas de cráneo, ¿sí? Y recomendaba evitar materiales que puedan generar pus, incluyendo el vendaje compresivo que se colocaban en las fracturas expuestas. Entonces, él desaconsejaba el uso de vendajes de la cabeza. Bueno, siguiente. Además, pues Leonardo de Bertaglia describe como, bueno, unos siglos más tarde, describe estos 8 como recomendaciones para ser un cirujano perfecto. Entonces, yo se los dejo acá para que lo lean, pero así como a resumen, una de las recomendaciones, la primera, dice que toca usar bien los ojos, la segunda, que toca dejarse acompañar y observar al personal calificado, ¿sí? El tercero, toca operar suave, ¿sí? Tratar de no causar dolor. El cuarto es asegurarse que los instrumentos estén afilados y no oxidados. El quinto, hay que ser muy valiente para operar y cortar, para no cometer errores, ¿no? Ese sería el quinto. El sexto, hay que ser amables y comprensivos, ¿sí? Con los pobres. Y séptimo, sí, nunca rechazar nada que le entreguen de pago, ¿sí? Porque los enfermos pues lo respetarían más. Y el último, que es el octavo, nunca discutir sobre honorarios con los enfermos, ni siquiera exigir cualquier cosa. Listo, siguiente. Bueno, seguimos con Lanfranc. Lanfranc pues fue se considera, pues en su tiempo se consideró el padre de la cirugía francesa, ¿sí? Él siempre usó bisturí y lo defendió en lugar de cauterio. Fue uno de los primeros en asociar el efecto directo de una lesión con la función cerebral, ¿sí? Adicionalmente, fue como perfeccionó la técnica de sutura de las reparaciones de heridas primarias y hizo una serie de pautas para trepanar el cráneo sin lesionar la dura madre y liberar pues la irritación de la dura madre. Y lo mismo, él intentó, todos los exponentes de la Edad Media, lo que hicieron fue eso, tratar de elevar el arte y la ciencia por encima de la mediocridad que se venía popularizando por los cirujanos barberos que se consideraban de categoría baja. Entonces, allí en esta imagen lo que vemos son como instrumentos quirúrgicos que fueron diseñados por Lanfranchi, ¿sí? Entonces, listo, siguiente. Henry de Mondeville. Entonces, con Henry de Mondeville, pues él también pues, era un fiel creyente de que las heridas tenían que estar limpias y tocaba evitar el pus loable. Sin embargo, durante esta época se mantuvo esta postura de tener las heridas limpias, pero esto, pues los cirujanos posteriores volvieron a esa creencia de que tener pus en la herida era una buena señal de curación. Entonces, pero él se mantenía en que tocaba estar limpia. Pues él en el tratamiento quirúrgico de las heridas, como dice acá, fomentó la eliminación de cuerpos extraños, el debridamiento, usaba vino, ¿sí? Usaba apósitos de vino como antiséptico, para el cuidado de las heridas y pues para proporcionar una mejor cicatrización. Realizó un diseño de portaagujas y también un instrumento como tipo forceps para extraer puntas de flechas, ¿sí?
y fue uno de los que se opuso a elevar las fracturas de cráneo si no pues, había lesión en los tejidos blandos subyacentes. Entonces, él era más conservador, lo cual, pues, en retrospectiva, pues, era un punto de vista válido. Entonces, seguimos con Guy de Chauliac. Él pues, fue un cirujano francés. Era muy, muy respetado, ¿sí? En su tiempo se convirtió como el médico de 3 papas y fue de los primeros defensores en la disección anatómica del ser humano, ¿sí? Pues también consideraba o afirmaba de que esta era la manera de enseñar anatomía, ¿sí? Y no a través de fotografías como lo hizo Mondeville. Entonces, su escrito, ¿sí? su principal texto escrito era sobre una colección quirúrgica en donde también promueve técnicas quirúrgicas y describe como 4 condiciones que se deben cumplir o que debe cumplir un practicante para ser un buen cirujano, ¿sí? Entonces, dentro de estas condiciones estaba que se debe tener conocimientos, debe ser experto, debe ser ingenioso y debería poder adaptarse él mismo. Entonces, esas eran como las condiciones. Lo otro es que él hizo un aporte, pues acá no lo escribí, pero él para controlar el sangrado excesivo en ese tiempo, pues él usaba la albúmina de huevo. Entonces a ciertas heridas le aplicaba pues albúmina de huevo. Siguiente. Bueno. John Arderne. Entonces, con él, pues era un cirujano militar que tenía mucha experiencia en la guerra y él creía firmemente en que las manos limpias y las uñas bien hechas, bien formadas, era imprescindible. Sin embargo, varios escritores consideraban que esto era más por razones sociales que por cirugía. Entonces, él fue uno de los primeros que lavaba sus heridas con irrigación continua, que contenía trementina, que era como un antiséptico. Entonces, eso con él. Lo otro es que escribió en su libro una de sus producciones literarias, él describía que el cirujano debe estar siempre sobrio durante cualquier cirugía, ya que la embriaguez destruye toda virtud y la anula. Entonces fue uno de los primeros que escribió acerca de ese tema. Siguiente. Bueno, ya comenzamos con la época del Renacimiento. Realmente en esta época llegaron muchas innovaciones a la cirugía en cuanto a conceptos y técnicas quirúrgicas y a mediados del siglo XV comienzan pues a hacerse integración anatómica y fisiológica, ¿sí? Entonces, aquí lo que observamos en esta imagen es uno de los dibujos de Leonardo da Vinci sobre el sistema ventricular, ¿sí? Entonces, sigamos. Bueno, con Leonardo da Vinci realmente pues toca empezar cualquier discusión de cirugía del Renacimiento, porque a pesar de que no era médico cirujano, él era pues polifacético, entonces era anatomista, pintor, escultor, filósofo, en fin, científico. Entonces, él utilizó la mesa de disección para comprender mejor la anatomía, ¿sí? Y la relacionaba con el arte y la escultura. Entonces, él
así proporcionó los primeros diagramas de cráneo, nervios, el quiasma óptico, el plexo braquial y lumbar, y pues dio las primeras como relaciones anatómicas más correctas, ¿sí? Que son vitales pues para cualquier cirujano. Entonces, siguiente. Aquí observamos uno de sus primeros como aportes o de sus principales aportes a la anatomía del sistema ventricular, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que él usó ¿cómo se le dice? O sea, para ver el sistema ventricular aplicó cera y por un tubo hacia el sistema ventricular y logró pues tener mayor apreciación de los ventrículos laterales y el cuarto y tercer ventrículo. Entonces fue como uno de los fundadores de la anatomía moderna, ¿sí? Y dio como esa chispa para que se reevaluaran los conceptos anteriores, ¿sí? Entonces, siguiente. Aquí tenemos dos también como cirujanos del Renacimiento, de los primeros, que también incorporaron conceptos anatómicos y pues ellos son ¿cómo es? Hieronymus Brunswick y Hans von Gerdorff. Entonces tenemos que el primero realmente hizo un libro que no tiene nada que ver con procedimientos quirúrgicos específicos, pero sí tiene un capítulo que discute como el manejo de las heridas por arma de fuego, justo o por bala. En ese momento, pues se había como introducido recientemente la pólvora. Entonces, pues en ese libro que se llama This is das Buch der Chirurgie, entonces pues describe ese tipo de manejo de heridas por arma. Y el otro, que es Hans von Gerdorff, él es uno también de los primeros anatomistas, que en su libro quirúrgico, que se llama Feldbuch de Abundane, describe como una técnica quirúrgica para manejar heridas en campo de batalla. Entonces, en ese libro maneja anatomía, cirugía y un glosario de términos anatómicos que pues orientan mucho la localización de la lesión, ¿sí? Y también describe como técnica de cómo extraer objetos extraños y también técnicas para controlar el sangrado con torniquetes. Entonces, en la imagen derecha, esa es una de las imágenes de las ilustraciones del libro, en donde se observa que con este trípode, ¿sí? Y con un tornillo central, se trata de elevar el fragmento de hueso deprimido, que lo que describen es que está del mismo lado, en donde el diagrama que el paciente tiene una ptosis palpebral, un tercer par. Y adicionalmente, del lado contralateral, una parálisis facial. Entonces, esas son una de las imágenes del libro. Siguiente. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de los médicos como más grandes de la historia de la neurocirugía, que es Ambroise Paré. Paré fue pues uno de los cirujanos conocidos como padre de la cirugía moderna, ¿sí? Y su experiencia quirúrgica es más proveniente de toda su experiencia militar, ¿sí? Estuvo pues presente en la autopsia de uno de los reyes de Francia y pues hizo varias autopsias y describió justo preciso, pues él tiene como una descripción de una autopsia del el rey Enrique II, en donde describe un hematoma subdural agudo y logra hacer la descripción de la lesión
pues especificando que provenía de una lesión de las venas puentes corticales. Entonces hace como las observaciones más claras de este tipo de lesión. Entonces, aquí se observa que en ese momento las cirugías de cráneo se hacían en la habitación del paciente, ¿sí? Bueno, sigamos. Y aquí se ven los instrumentos que empleaba para hacer las trepanaciones. Siguiente. Entonces, tenemos que él, pues, popularizó una técnica para elevar las fracturas en cráneo mediante la valsalva, ¿sí? Entonces, él ya usaba la valsalva para elevar las fracturas deprimidas. También, pues, ofreció varias técnicas e implementos, instrumentos en cirugía, tipo trefinas, afeitadoras, raspadores, para tratar de extraer el hueso osteomielítico, y también realizaba incisiones en dura madre para evaluar coágulos y abscesos. Descartó totalmente la versión islámica del cauterio, sustituyéndolo por ligaduras, ¿sí? Entonces ligaba los vasos con sutura para reducir el sangrado. Entonces él tiene este famoso aforismo que dice, "Je la pasan Dieu le guarí", que es como que yo lo cuidé, pero Dios lo curó. Pero él usaba esto realmente porque tuvo mucho éxito. Realmente fue de los primeros cirujanos que tenía que los pacientes que operaba de cráneo no se morían, ¿sí? Entonces, cuando describía la técnica de fractura, de descompresión de fractura. Siguiente. Bueno, seguimos con Jacobo Berengario. Entonces, con él fue también uno de los gigantes renacentistas, y tiene una monografía solo de lesiones de cabeza, solo de lesiones, en las que describe el sistema ventricular, ¿sí? Complementando las descripciones previas de Leonardo da Vinci. Entonces, también describe la anatomía de la glándula pineal, del plexo coroide y de los ventrículos laterales. Siguiente. Bueno, aquí tenemos pues el trépano neuroquirúrgico que fue diseñado por Jacobo Berengario, que es muy similar al mango de Hudson. Y también acá en la figura del centro vemos una serie de brocas y trépanos que se usaban para hacer las craniectomías. Estas modificaciones en la punta lo que buscaban era evitar que se hundieran y lesionaran la dura madre. Entonces, eso. Siguiente. Bueno. Otro exponente, escritor y anatomista fue, pues, del Renacimiento, sería Johannes Dryander, que publicó, pues, obras detalladas. En este tiempo, pues, ya la imprenta se había, pues, popularizado, y tenía imágenes que describían las capas de la piel, disecciones del cuero cabelludo, de la dura y del cerebro. Entonces, hizo esas primeras descripciones anatómicas ilustrativas. Siguiente. Bueno, acá tenemos a Folchacoita, que también un alemán que se entrenó en el servicio militar, era cirujano del ejército en Nuremberg, y pues dentro de sus descripciones anatómicas se encuentran los primeros detalles de la columna anterior, posterior y de las raíces, ¿sí? También fue de los primeros en distinguir materia gris de la sustancia blanca en la médula espinal, y asoció las pulsaciones del cerebro con las pulsaciones arteriales. Entonces, fue uno de los primeros neurocirujanos que informó también sobre la apertura
hacer una apertura del cerebro y extirpar partes del mismo podía no producir lesiones nocivas para el paciente. Entonces, fue uno de los primeros en describir eso. Siguiente. Bueno. Otro de los cirujanos hábiles del Renacimiento sería Giovanni Andrea de la Croce, que fue un seguidor de Paré y tiene muchas técnicas y creencias de él. Realmente tiene una de sus monografías que muestran unas escenas como, permítanme un momento, unas escenas muy impresionantes de cómo se realizaba la neurocirugía en ese tiempo. Entonces muestra cómo las operaciones se realizaban en casas familiares, en el dormitorio, con el perro o el gato tumbado a los pies de la cama. También describió muchas técnicas de trepanaciones. Tiene ilustraciones de cómo se extrajeron flechas, lanzas, balas. Entonces, y diseñó varios instrumentos para hacer los procedimientos quirúrgicos. Siguiente. Estos son, pues, los diagramas de la Croce de los instrumentos que se empleaban, ¿sí? De los instrumentos neuroquirúrgicos que fueron diseñados por él. Y todos buscan, pues, levantar el hueso de cráneo deprimido. Siguiente. Esta la puse en blanco y negro, pero es un mango de Hudson que usó nuestro R2 para hacer una trepanación. Siguiente. Bueno, seguimos con Andrea Versalio. Entonces, con Andrea Versalio tenemos que... ay, no. Lorraine, perdón, creo que vas como en la mitad de la conferencia. Con Andrea Versalio tenemos que fue un experto de cirugía y anatomía que también tiene muchos avances, que aportó muchos avances en la disección anatómica, ¿sí? Fue profesor de anatomía y aquí vemos en esta imagen cómo ponen a Andrea en el centro haciendo una disección anatómica, ¿sí? Realmente él fue, pues, profesor joven a los 23 años y en su libro, en uno de sus libros, muestra como las descripciones anatómicas como más detalladas, ¿sí? Del esqueleto humano. Siguiente. Bueno, seguimos con Charles Steen. Charles Steen es uno también contemporáneo con Versalio y también otro líder del Renacimiento. Y fue un anatomista parisino y también aquí vemos imágenes de su libro de anatomía, de disección, en donde muestra pues unas placas anatómicas, neuroanatómicas, cortes del cerebro y de la estructura ventricular, entonces en cortes axiales. Siguiente. Lorraine, te está hablando el doctor Arias. ¿Aló? No, yo creo que vas en la mitad apenas de la conferencia. Yo creo que nos toca suspender porque ya está un poquito prolongada la reunión. Sí, profe. Y creo que le falta la mitad, ¿cierto? Sí, profe, sí, sí, sí. Entonces, si quiere, convocaremos a una nueva reunión para continuar con este extenso y apasionante tema. A mí me fascina la historia. Entonces, es muy bonito todos los diagramas y todos los muy bonitos dibujos por el momento, chévere, pero tanta información se nos agota la TV. Sí, profe, de acuerdo. Yo creo que damos por suspendida temporalmente esta reunión. La felicito por esta extensa revisión y continuaremos la próxima semana. Listo, profe, perfecto. Que descansen y
y damos por, digamos, interrumpida temporalmente esta charla. Que descansen y gracias. Chao. Bueno, gracias, chao, profe. Bye. Buenas noches, gracias.